la muestra solamente, así que si alguien quiere después de la salida, los tenemos por allí en la sala pastoral. Ya que están de pie, yo creo que ya oraron, pero ¿haríamos otra oración? ¿Sí? Ya. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estar aquí reunidos para estudiar tu palabra. Queremos conocerte, Señor, queremos crecer en ti y queremos que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestra vida. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Hoy vamos a hablar de Daniel 2 y la cápsula de salud va a estar también inmersa dentro del mismo tema de Daniel 2. Hay 8 remedios naturales. Ayer hablamos de uno de ellos, la alimentación. ¿Sí? La alimentación sana es uno de los 8 remedios naturales. Y hoy vamos a hablar de otro remedio natural que se llama el descanso. ¿Sabían ustedes que el descanso físico, mental y espiritual es uno de los 8 remedios naturales? Sí. ¿Alguien se sabe los 8 remedios? A ver. Agua, aire, ejercicio, sí. Dormir las 8 horas. Sí, el descanso. Bueno, hay una clave adelante. La A de agua, la D descanso, la E, ¿qué será la E? Ejercicio. A de la L, luz solar, muy bien. A de la otra sería aire puro. Y después la N, nutrición, ¿sí? Nutrición. Adelante la T, ¿qué será? ¿Qué nos falta? Temperancia, muy bien. Y la E final, esperanza en Dios. Esas son, adelante. Entonces acuérdense ustedes de los 8 remedios naturales, la palabra adelante. Bueno, vamos a ver Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. ¿Alguien se recuerda de qué habla Daniel capítulo 2? El sueño del rey. Hay 2 sueños que están acá, ¿verdad? En el libro de Daniel. En el capítulo 2, como dice la hermana, es el sueño de la imagen. Vamos a leer Daniel capítulo 2 y vamos a buscar los primeros versículos de ese capítulo. Leamos desde el 1 hasta el 7. 1 al 7. ¿Quién puede leer estos versículos? Daniel capítulo 2, 1 al 7. La hermana al final, por favor. Dice: y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga al rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Gracias. Entonces dice que el rey Nabucodonosor, en el segundo año de su reinado, tuvo un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Y este sueño le inquietó y se veía muy real.
Pero cuando despertó, se le fue, se le olvidó. ¿Le ha pasado a usted? Que a veces soñamos y parece muy real y hasta nos movemos, pero cuando despertamos y queremos recordar, no podemos recordar. Pero también a veces pasa que soñamos algo y cuando despertamos nos acordamos de todo el sueño y se lo contamos a la familia. Soñé tal y tal y tal cosa. Bueno, dice el versículo 28. Dice así: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí el sueño y las visiones que has tenido en tu cama. No, era el anterior, a ver. Es uno donde dice que Daniel le dice que él estaba en su cama inquieto por lo que había de pasar en lo porvenir. Es el 29, ¿sí? Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. En otras palabras, este sueño no fue un sueño común. Este sueño, ¿quién se lo mostró? Dios. ¿Y qué tenía el rey en la mente cuando él soñó? ¿Qué había en su cabeza? ¿Qué pensaba? ¿O se acostó relajado, tranquilo? Él estaba preocupado de lo que había de ser en lo porvenir. Estaba pensando en el futuro. Y por ese motivo tuvo este sueño. ¿No le ha pasado a ustedes también que a veces están pensando en el futuro y les cuesta dormir? Y pensamos, hoy, el lunes tengo que pagar una cuenta, no tengo la plata. O estamos pensando, los jóvenes, tengo que matricularme y no me van a dar el sábado. O qué sé yo, si estamos buscando trabajo, estoy buscando trabajo, pero no sé cómo me va a ir. O fuimos al médico y nos mandaron a hacer un examen y estamos preocupados si ese examen va a ser positivo o negativo. Y muchas veces hay cosas de lo porvenir que nos afligen. A veces nos preocupamos los adultos de los hijos. ¿Qué va a ser de ellos en lo porvenir? O los jóvenes se preocupan de su futuro. ¿Cómo les va a ir? Si van a lograr estudiar la carrera que quieren, si se van a casar con la persona que quieren, en fin. Hay muchas cosas que a veces están en nuestra mente y nos preocupan, y de pronto tenemos sueños que son muy parecidos a las preocupaciones que tenemos. Pregunto, si este sueño es de Dios, porque Daniel dice, el Dios de los cielos, el que revela los misterios, te hizo saber lo que había de ser lo por venir. ¿Significa que Nabucodonosor es un profeta de Dios? No es profeta. Entonces, una persona que no es profeta, aún siendo pagano, porque él no era del pueblo de Dios, aún siendo pagano, Dios puede hablarle a través de sueños, sin ser profeta. Muy bien, muy bien. Entonces, no solamente a los profetas Dios le habla en sueños, a cualquier persona Dios le puede hablar en sueños, incluso a alguien que sea fuera de la iglesia. Pero la gran diferencia es que el profeta, además de Dios revelar el futuro, Dios le hace un llamado. Y el profeta toma un ministerio de ser el portavoz de Dios para su pueblo, en forma permanente. Es decir, todas las veces que Dios quiere revelar algo a su pueblo, lo revelará a través de ese profeta que Dios escoge. ¿Sí? Como instrumento de Dios. El instrumento permanente a través del cual Dios va a hablar. Los otros sueños que Dios da son sueños ocasionales. Yo también he tenido sueños donde Dios me habla. Incluso me dice lo que va a pasar en el futuro. Y a veces me manda a otra ciudad porque me dice, en tal ciudad hay una persona que está en tal lugar y tú tienes que ir a buscarla y rescatarla. Han sido como 3 sueños nomás en mi vida de cristiano. Pero con todos los detalles se cumple, al pie de la letra. Entonces Dios puede revelarnos sueños, puede revelarnos su voluntad sin ser profetas. La diferencia con el profeta es que el profeta es llamado para tener un ministerio permanente.
como el portavoz de Dios para su pueblo. Muy bien. Bueno, ¿por qué el rey no se recordó del sueño? Y aquí viene la cápsula médica. Porque los médicos han descubierto que cuando nosotros dormimos, pasamos por dos etapas distintas. Una se llama REM, porque significa movimiento rápido de los ojos. REM, en inglés, Rapid Eye Movement, o sea, movimiento rápido de los ojos. Porque cuando a una persona le hacen un electro y le hacen un test del sueño, que tiene que estar 24 horas sin dormir y después lo ponen en una camilla, ¿verdad?, con cositas acá, se dieron cuenta que había una etapa en la cual la persona a través de los párpados se da cuenta que mueve los ojos para todas partes. Y es cuando la persona se da vuelta. Se han dado cuenta que a veces hay personas que son estiraditas y se mueven y otras que se dan vuelta para todos lados. Bueno, la etapa REM es cuando nos movemos. Movimiento rápido de los ojos y también nos damos vueltas nosotros, tiramos un pie, una mano, etc. Algunos se atraviesan. Bueno, pero hay otra etapa que se llama no REM, en la cual no hay movimiento rápido del ojo y generalmente estamos derechitos, no nos movemos, tranquilitos. Estas dos etapas se intercalan, o sea, hay muchos periodos REM durante las 8 horas de sueño y hay muchos periodos no REM. El periodo no REM es cuando descansa todo el cuerpo, los músculos, el corazón, los pulmones, todos los órganos. Todo está con un metabolismo bajo, porque está en reposo. Lo único que está trabajando 100% es el cerebro. Y en la etapa REM es al revés, porque los músculos, el cuerpo, el corazón y todos los órganos están semidespiertos, están activos, y las palpitaciones son iguales que si estuviéramos activos, pero el cerebro está descansando. Entonces, ¿cuál etapa descansa el cerebro? En la REM. ¿Y en cuál no descansa el cerebro? En la no REM. Muy bien. Y saben ustedes que las etapas REM, desde que se pone el sol hasta las 12 de la noche, son largas. Y las no REM cortas. Después de las 12 de la noche, las REM son cada vez más cortitas y las no REM son más largas. Entonces, ¿cuáles son las mejores horas para que nuestro cerebro se restaure y tengamos buena memoria y nos vaya bien en el colegio y tengamos menos problemas de estrés y de todos los problemas mentales que nos tienen? ¿Cuál es la mejor hora para dormir? En las primeras horas de la noche, hasta las 12. Son las mejores horas para dormir. Y también la hipófisis produce la hormona del crecimiento en los niños y adolescentes en las primeras horas, desde la puesta del sol hasta las 12 de la noche si están dormidos. Si los niños se acuestan después de las 12, es menor la cantidad de hormona del crecimiento. O sea, va a ser más alto si se duerme más temprano. Porque el Señor, dentro de los 8 remedios naturales, nos dejó también un remedio que es el descanso. Y todos los días debemos descansar 8 a 9 horas. Obviamente depende de la edad, porque un bebé tiene que dormir más cantidad de horas. Y un anciano tiene que dormir menos, 6 horas. Pero la mayoría de nosotros tiene que dormir 8 a 9 horas diarias. Idealmente, dormirla de noche. Porque se ha comprobado también que si nosotros en la noche trabajamos y en el día dormimos, el cerebro no se recupera 100%, como si durmiera de noche. Fuera de eso, las etapas REM son las etapas cuando dormimos más profundamente. Y las no REM son las etapas cuando estamos como más fáciles de despertar. ¿Se han dado cuenta que a veces hay personas que le hablamos, la movemos, ¿verdad? Y casi la botamos de la cama y no despiertan? Y hay otra etapa en la cual suena algo, una bocina, y despiertan. ¿Sí o no? Bueno, porque cuando movemos la persona y tratamos de despertarla y no despierta, está en la etapa REM. Y cuando cualquier ruidito la despierta es porque está en una etapa no REM. ¿En qué periodo de la noche es más fácil despertar entonces? En la madrugada, porque las etapas no REM son más largas y las REM son cada vez más cortitas. Y yo les pregunto, y no les he dicho todavía,
Nosotros podemos soñar en la etapa REM y en la no REM. Generalmente en la REM. La diferencia es que cuando soñamos en la etapa REM, ese sueño queda para siempre en el inconsciente y es imposible humanamente recordarlo. Pero cuando soñamos en la etapa no REM, ese sueño lo recordamos. Y nos podemos acordar mucho tiempo y con lujo de detalle. Ahora les pregunto, ¿en qué etapa estaba durmiendo el rey cuando tuvo este sueño? En la REM. En la REM, muy bien. Porque en la etapa REM es imposible recordar un sueño. Si ustedes tienen un sueño y despiertan y dicen, uy, soñé algo importante y no se acuerdan, lo soñaron en la etapa REM. Pero si ustedes sueñan algo y despiertan y se acuerdan y lo pueden contar a otra persona, es porque lo soñaron en la etapa no REM. Así que el rey estaba preocupado por el futuro. ¿Y saben qué paradójico? Porque en Babilonia ellos se jactaban de que conocían el futuro. Los adivinos, los agoreros, los magos, los caldeos, nacieron en Babilonia. El horóscopo nació en Babilonia, porque ellos decían que podían pronosticar el futuro de varias formas. Una de esas formas era que el cielo, las constelaciones, las dividían en 12 partes. Y cada una de esas 12 partes, con el movimiento de las estrellas, ellos podían predecir matemáticamente el movimiento que iba a tener. Y sabían que en tantos meses más esa constelación iba a estar acá. Entonces, de acuerdo al movimiento que ellos no podían anticipar, o sea, podían anticipar el futuro de esa constelación, ellos podían decir que cada una de las personas que nació en el mes correspondiente a esa constelación, la vida de esa persona podía ser regida por los astros. Y estas estrellas, estas constelaciones eran dioses. Entonces el horóscopo algo está centrado en el paganismo y en la adoración a otros dioses que no es el Dios de la Biblia. Pero la verdad es que el horóscopo y todas las formas que inventaron los babilonios para conocer el futuro son un engaño. Porque según Isaías 44, el único que conoce el futuro, ¿quién es? Dios. Ni Satanás conoce el futuro. Satanás puede predecir algunas cosas porque él puede calcular. Y nosotros también, por ejemplo, un analista político, si estudia bien la política de cada país, cada personaje y la economía y todos los detalles, puede decir de aquí al 2020 va a haber tal crisis económica. No es que sea un adivino que conozca el futuro, sino que él puede calcular en base a su conocimiento. Un buen mecánico, si revisa un auto entero, puede decir este auto va a durar 5 años y va a fallar tal parte. Y más o menos en 5 años el auto se echa a perder. ¿Pero es que él conoce el futuro? No, simplemente conoce bien el auto, sabe mucho de auto. Y Satanás, que nos conoce bastante bien, a veces puede decirnos, mira, bueno, el pasado lo conoce entero. Y puede decirnos que en el futuro te va a pasar tal cosa. Y a veces la chunta. Pero no es que conozca el futuro. Él, como buen mecánico, conoce bien el auto, nada más. Pero lo único que puede predecir el futuro es Dios. Así que el rey tiene este sueño, llama a los magos, los astrólogos, los adivinos, los que ven la palma de la mano, la bola de cristal y toda esa gente, y ninguno pudo adivinar. Entonces el rey mandó a matar a todos los sabios. Y como Daniel estaba en la universidad estudiando para sabio, también lo iban a matar. Y el rey le dijo al capitán, dame tiempo, dame una noche, y mañana yo le tengo la respuesta al rey. Miren qué fe. ¿En ese momento Daniel ya sabía el sueño o no? No tenía idea. ¿Y qué hace Daniel? Daniel se va y dice, bueno, yo solito me voy a llevar todos los méritos. O le cuenta a los demás jóvenes hebreos que estaban con él. Le cuenta a los 3 amigos y le dice, arrodillémonos y oremos. Es imposible recordar un sueño en la etapa REM. Pero si un médico no puede hacerlo, ¿podrá Dios? Sí. Entonces Daniel le dijo, arrodillémonos, oremos para que Dios nos muestre qué sueño soñó el rey. Y Dios se lo mostró. Entonces, la oración puede lograr cosas
que humanamente no se puede lograr. Hay enfermedades que los médicos no pueden curar, pero Dios sí. ¿Sí? Entonces nosotros podemos recurrir a la oración. Y como mencionamos este tema del descanso, no solamente Dios quiere que descansemos todos los días con nuestras horas de sueño. Dios también quiere que descansemos un día particular, ¿verdad? 1 de cada 7, el día sábado. Y en el 4.º mandamiento Dios escribió con su dedo que cada sábado debíamos dedicarlo a Él. No hacer las cosas que hacemos habitualmente. El trabajar, estudiar, ir de compras. No, el sábado es un día para dedicarlo completamente a Dios, como familias. Así que el descanso es un plan de Dios también y nos ayuda en nuestra salud. Incluso después de un año entero, Dios quiere que tengamos vacaciones también, aunque sea una semana, pero que hagamos algo distinto, que estemos con la familia, que no estemos encerrados en la casa, aunque vayamos al lugar más humilde, pero que tengamos vacaciones también, que saquemos nuestra mente y nuestras manos del trabajo habitual. Y eso nos va a ayudar a tener mejor salud. Vamos a vivir más años y vamos a evitar muchos dolores y vamos a evitar también mucho dinero en médico. Así que son consejos de Dios, el descanso, como uno de los 8 remedios. Bueno, y vamos a ver en qué consiste el sueño del rey. Daniel finalmente se presenta ante el rey y le adivina el sueño. Veamos versículo 29. El 29 ya lo habíamos leído. Vamos a leer desde el 31 hasta el 36. ¿Quién puede leer versículos 31 al 36? A ver, que alguien levante la mano para leer. La mano. 31 al 36. Rey, tuviste una estatua majestuosa, enorme y muy brillante. Estaba en pie y su aspecto era terrible. La cabeza de esa estatua de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de arcilla. Mientras tú mirabas, una piedra fue cortada sin intervención de ninguna mano, que hirió a la estatua en sus pies de hierro y arcilla y lo desmenuzó. ¿Hasta dónde, hermano? Hasta el 36. Ya. Entonces se desmenuzaron también el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como la pelusa de las ceras del verano que el viento llevó sin dejar rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la estatua llegó a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Ahora diremos al rey su interpretación. Gracias. Entonces, díganme ustedes, bueno, aquí ya le están dando una pista, pero ¿qué vio el rey en el sueño? Una gran imagen humana, ¿verdad? Algo así como un guerrero, fuerte, grande, enorme. ¿Y qué característica tenía? Tenía distintos metales. ¿La cabeza de qué era? El pecho y los brazos, el vientre y los muslos, las piernas y los pies en parte de hierro y de barro. ¿Ese fue el sueño y despertó o había más? Había más. Soñó que aunque la imagen se veía imponente y parecía indestructible, el metal es muy duro, ¿verdad? Dice que de pronto veía que una piedra caía de lo alto, no cortada por mano humana. Esta piedra trascendía nuestra tierra, trascendía lo terreno y lo humano, venía del cielo. Y esta piedra cayó ¿dónde? En los pies de la imagen, que era la parte débil, porque ahí había barro o hierro. Cayó en los pies y la imagen se fue para adelante, se cayó. Y dice que fueron desmenuzados el hierro, el bronce, la plata y el oro, todos los metales. Y no solamente se desmenuzaron, sino que después dice que se transformó como en un polvillo y pasó el viento y se lo llevó todo. ¿Pero qué pasó con la piedra? Esa piedra era viva. Esa piedra comenzó a crecer. Sabemos que las piedras no crecen porque es materia inorgánica. Solamente la materia orgánica, los seres vivos, podemos crecer. Una planta,
un hongo, una bacteria, un ser humano, una mosca, todos los seres vivos crecemos. Las piedras no. Pero esta piedra era más que una piedra común. Esta piedra creció. Y dice que creció tanto que se transformó en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño del rey. Bueno, esa imagen humana representa los reinos humanos. ¿Sí? Y la piedra, la imagen está sobre la tierra, representa los reinos terrenales, ¿sí? El poder humano. Pero la piedra que viene de lo alto representa, ¿qué será si no es los reinos humanos? El reino de Dios, ¿verdad? El reino celestial. Muy bien. Vamos a buscar entonces, a partir del versículo 37, la interpretación que le da Daniel al rey. Versículo 37 dice, voy a leer yo. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Qué representa la cabeza de oro entonces? El rey de Babilonia. Y no solo él, sino todo el reinado sobre el cual gobernaba, porque todo Dios lo había puesto en su mano. Se sabe que Babilonia se caracterizó por el oro. De hecho, el palacio del rey Nabucodonosor estaba estucado de oro. El piso, el cielo y la muralla, solamente oro. ¿Sí? Cuando los persas conquistaron Babilonia, dicen que estuvieron como un mes acarreando oro, todo el ejército llevando oro, carretas de oro, porque en Babilonia había mucho oro. Y cuando el rey hizo una imagen, ¿se acuerdan del capítulo 3? Que tenía 30 metros de altura, era entera de oro. Así que en Babilonia había mucho oro. Y la cabeza de oro en el sueño representa al imperio babilónico. Un imperio que existió en el siglo VI antes de Cristo. Pero después viene el pecho y los brazos de plata. Vamos a ver aquí qué dice el versículo 38, 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. El segundo reino, el segundo imperio que viene después de Babilonia, es el imperio medo-persa. El imperio medo-persa se caracterizó porque le gustaba más la plata que el oro. Incluso la moneda oficial no era de oro del imperio, era el dálico de plata. Entonces la plata caracterizó al imperio medo-persa. Yo tengo en mi libro algunas fotos de algunos instrumentos que han encontrado los arqueólogos del imperio medo-persa y muchos de ellos son de plata. Así que la plata era un metal característico de los persas, y a pesar de que los persas llegaron a tener tanto oro como Babilonia, ellos preferían la plata. Y a pesar de que los persas llegaron a ser un imperio más grande, territorialmente y militarmente, dice aquí, se levantará un segundo imperio que será inferior al tuyo. ¿Por qué fue inferior? Si comparamos en un mapa el imperio babilónico y el imperio persa fue más grande. Y si comparamos los años que duró Babilonia y los años que duró Persia duró mucho más. ¿Por qué dice que es inferior? Quizá aquí en la imagen puede ser porque el metal vale menos, pero en la historia los medios de los persas fueron inferiores. Porque los medos eran un imperio que no tenía mayor cultura. Y los persas eran analfabetos, 100%. Era gente nómade, que no tenía cultura. En cambio, ya dijimos ayer que Babilonia era la cuna de la sabiduría. Era la ciudad más culta del mundo. ¿Quién descubrió el teorema de Pitágoras? Los babilonios. ¿Quién descubrió la astronomía y pudo inventar ciertos telescopios y mirar las estrellas? ¿Quién era experto en matemáticas, en construcción, en arquitectura, en letras, en lengua, en muchas cosas? Babilonia. En cambio, los medios y los persas culturalmente eran mucho más pobres. Y cuando el imperio persa se convirtió en imperio, ellos usaron el idioma de Babilonia como el idioma mundial.
O sea, su propio idioma, como era tan pobre, un idioma tan pobre, culturalmente, pasó de lado. Siguió siendo el imperio mundial, perdón, el idioma mundial, el idioma arameo, el idioma de Babilonia. Y en muchos aspectos los persas le copiaron a los babilonios, porque culturalmente eran inferior a Babilonia. Pero viene un tercer reino, que está en el mismo versículo, versículo 39, la segunda parte, dice: y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El vientre y los mulos de bronce representan el tercer imperio, que dice dominará sobre toda la tierra. ¿Cuál fue el tercer imperio universal que estaría allí representado? Grecia, o el imperio greco-macedónico de Alejandro Magno. ¿Sí? ¿Saben ustedes que Grecia se convirtió en imperio gracias al bronce? Porque antes de Grecia ya se conocía y se usaba el bronce, pero era muy poco común, porque el bronce no lo encontramos en la naturaleza así nomás. Es una aleación de cobre con estaño, y eso en muy pocos lugares del mundo lo podían hacer. Y ustedes saben que el cobre sin el estaño es blando. No se puede hacer un arma de cobre, se puede, pero en realidad es que le vamos a pegar algo y va a quedar mellado. En cambio el bronce es mucho más resistente. Y el primer ejército de la tierra que tuvo la armadura de bronce, el casco de bronce, el escudo de bronce, la espada de bronce, la punta de la lanza de bronce, adivinen qué imperio fue. El imperio griego. ¿Sí? Y cuando Grecia se enfrentó con el imperio medo-persa, ¿saben de qué estaban hechos los escudos de los soldados medo-persas? De madera y suela que hacen del cuero del vacuno. O sea, era madera con suela. Incluso una flecha tirada con fuerza traspasaba el escudo. ¿Vieron la película Los 300 de Leónidas, los espartanos? Bueno, 300 mataron miles de soldados griegos, persas, incluso los 1000 invencibles, que era digamos, ¿cómo se le llama a los soldados que son de élite, los mejores? Comandos. El imperio medo-persa tenía 1000 soldados, que le llamaban los inmortales. Ellos sabían todas las artes de la guerra, se decía que no morían, y ellos inspiraban tal temor que no tenían rostro. Ellos usaban un saco negro con poros y a través de los poros miraban, pero nadie conocía el rostro de los 1000 inmortales. Y le llamaban así porque cuando moría uno en la batalla, de todos los que se estaban preparando, una selección mundial tomaban al mejor soldado y ocupaban el lugar del que murió. Y eran 1000. Entonces, cuando el emperador de los medios de los persas vio que los 300 espartanos no podían derrotarlo, sus soldados dijo: bueno, ahora sí, voy a mandar a los 1000 inmortales. Los 1000 inmortales nunca han perdido una batalla, y fueron los 1000 inmortales, pero cayeron todos muertos. ¿Y saben por qué? Porque los escudos eran de madera y las armas de ellos eran de cobre. Lo más común eran de cobre, las armas. Y comparado con un arma de bronce, el cobre no puede traspasar un escudo de bronce. Pero las armas de bronce, la espada de bronce de los griegos, sí traspasaban los escudos de ellos y morían. Así que los 300 de Leónidas le ganaron a los 1000 inmortales. Ese fue el secreto de la victoria de los griegos. Y saben que cuando Grecia y Persia estaban en guerra, todos los demás reinos tenían que definirse a quién apoyaban. Y si le erraban, si apoyaban al que iba a perder, después ellos se transformaban también los mataban a ellos. Y el emperador Psammético II del imperio egipcio miraba las batallas y veía los dos lados y decía: ¿a quién me uno? Y le mandaba un WhatsApp, el rey de los persas le decía: únete conmigo. Y otro WhatsApp, el rey de los griegos, Alejandro Magno, y le decía: hoy, ¿a quién apoyo? Y tiene un sueño, y él soñó
que bajaban de un barco hombres de bronce y ganaban. Entonces dijo, bueno, el ejército que se vista de bronce es el que va a ganar. Y cuando Alejandro Magno viajó en un barco a Egipto para hablar con el emperador Sarmético II, el emperador los ve que todos los soldados de Alejandro están cubiertos de bronce. Su escudo, su armadura, su casco, su espada, y quedó impresionado. Y cuando Alejandro le dijo, ¿tú quieres unirte conmigo? Le dijo, por supuesto, ¿dónde debo de firmar? Porque él había tenido un sueño en que se le había dicho, los hombres de bronce ganarán. Y efectivamente Grecia se convierte en el tercer imperio mundial, no porque sean más o más fuertes, sino porque tenían mejores armas de bronce. ¿Saben ustedes que David enfrentó a un griego que medía 3 metros? Se llamaba Goliat, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y él tenía su armadura de bronce, completamente, porque los griegos usaban la armadura de bronce. Y los griegos acostumbraban a una cosa. En la Ilíada de Homero dice que cada vez que dos pueblos se enfrentaban, para evitar tanta muerte, los dos reyes se ponían de acuerdo y decían, mandemos un representante por lado, el más fuerte nuestro, el más fuerte de ustedes, y el que gana, gana la batalla. Y nos cuenta ahí la Ilíada de Homero que en la batalla de Troya, ¿se acuerdan? Bueno, han escuchado, yo creo, la batalla de Troya, se enfrentó, ¿cómo se llamaba? Aquiles. Aquiles, que era un gigante de un bando, y Héctor por el otro bando, dos gigantes. Los dos eran invencibles, estaban invictos. Pero a pesar de que Héctor muchas veces mató a Aquiles, Aquiles no moría. Porque decía la historia que una diosa lo había metido en el agua de la inmortalidad. Y lo único que no era inmortal era el talón de donde lo tomó. Así que Aquiles finalmente mató a Héctor, pero el hermano de Héctor le disparó una flecha envenenada en el talón. Y por eso es que dicen cuando tenemos una debilidad, que es nuestro talón de Aquiles. Por la historia que nos cuenta Homero. Y de esa forma, cuando los israelitas se enfrentaron a los filisteos en tiempo del rey Saúl, los filisteos que eran griegos, porque la Biblia dice que ellos vinieron de Grecia, no eran asiáticos, eran europeos, dijeron, bueno, que peleen dos hombres, el más fuerte de ustedes, el más fuerte de nosotros, y allí mandaron a Goliat. Y todas las características que dice allí el texto bíblico en Samuel calzan perfectamente con un soldado griego. Y la costumbre griega era que pelearan los dos más fuertes. ¿Y quién fue el representante del ejército de Saúl? David. ¿Y con qué votó David al gigante de metal? Con una piedra. ¿Les parece conocido o relacionado? Un gigante de metal que parece invencible, pero con una piedra cae al suelo. Bueno, está evocando al reinado de David. Y el hijo de David será el Mesías, que reciba el reino cuando suene la séptima trompeta y vendrá en la nube del cielo como Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso nosotros creemos que la piedra que llega a la imagen y la derriba es el reino de Cristo cuando venga su segunda venida, el hijo de David, el rey que todos los judíos esperaban. Bueno, entonces dice que este reino de bronce tiene una característica, a ver si alguien la encuentra, en el versículo 39, la segunda parte, tiene una característica. Dominará sobre toda la tierra. Esta sola característica que dice la Biblia, tan resumida, es la característica esencial del imperio griego. El imperio griego dominó. No solamente dominó militarmente, sino que dominó culturalmente. El idioma griego se transformó en el idioma universal. La cultura griega se transformó en la cultura universal. Le llamaron helenización, de difundir la cultura griega en todo el mundo conquistado, porque los imperios anteriores dominaban un pueblo. Supongamos, un imperio domina Chile, pero Chile sigue teniendo sus tradiciones, seguimos guardando el 18, seguimos hablando castellano, seguimos diciendo yapo, y todas nuestras costumbres, ¿sí? Entonces siempre nuestros hijos, nuestros nietos van a sentirse chilenos y van a mirar a los griegos como extranjeros e invasores.
Pero ¿qué pasa si los griegos nos enseñan en la escuela griego y nuestros hijos, nuestros nietos después hablan griego? Y ellos adoran los dioses de los griegos, estudian la filosofía de los griegos, aprenden a pintar como los griegos, hacen el teatro y la comedia como los griegos. Cuando nosotros estemos viejitos, nuestros hijos, ya sean los que manden en el país, ellos se van a sentir griegos. ¿Van a querer independizarse? ¿Los van a mirar como extranjeros, como invasores? No, porque va a ser su cultura. Así que Alejandro Magno dijo, para que no se me subleven, para tener dominio sobre toda la tierra, no solamente lo voy a conquistar militarmente, sino que voy a helenizar al mundo entero. Vamos a difundir la cultura griega. Y fue tan exitoso que hasta hoy nosotros decimos que somos una cultura greco-latina. Y todavía, cuando estudiamos cualquier ciencia, biología, química, física, nos damos cuenta que todos los nombres raros están en griego. Psiquiatra, psique, en griego mente, atra, iatra, en realidad, iatra es médico, pediatra, etc. Paidion es niño, iatría es médico, dermatólogo, dermatos es piel, logos estudio de la piel. O sea, todo está en griego. En teología, pastor, bueno, parece que usted no tomó griego, pero los pastores tienen que estudiar griego. ¿Y por qué? Porque todo el Nuevo Testamento los apóstoles tuvieron que escribirlo en griego, a pesar de que ninguno de ellos escribía en griego, eran hebreos. ¿Por qué lo escribieron en griego? Porque el idioma universal era el griego. ¿Por qué Dios levantó un profeta en el siglo XIX, en el remanente fiel, que hablaba inglés en un país de habla inglesa? Si en el siglo XIX la lengua culta y que estaba difundida en el mundo entero era el francés, ¿por qué no levantó un profeta en Francia? Parece que Dios se equivocó. Dios levantó un profeta para el remanente en Estados Unidos donde hablaban inglés, un idioma que nadie hablaba. ¿Saben por qué? Porque hoy en día el idioma universal es el inglés, ¿sí? Así que Dios tiene todo fríamente calculado. Y de esa manera Grecia logró el dominio sobre toda la tierra, no solo en su tiempo, sino milenios después de que ya el imperio griego no existe. Todavía la cultura griega sigue difundida. Los chicos en el liceo tienen que estudiar filosofía y no pueden estudiar filosofía si no pasan por los filósofos griegos, ¿o no? Y en todas partes tenemos griego. Cuando vemos una película, ¿quién inventó el arte del teatro y del cine? Los griegos. En fin, los deportes, las olimpiadas, las competencias, que son tan comunes, los partidos de todo tipo de deportes, lo inventaron los griegos. Así que nosotros somos una cultura griega, porque Alejandro dijo, voy a difundir las costumbres griegas en todo el mundo. Y de esa forma se cumple. Este imperio de bronce dominará sobre toda la tierra. Se cumple la profecía, ¿no? ¿Y saben cuánto tiempo antes de Alejandro fue escrito esto? A ver, Alejandro vivió en el año 331, y Daniel, el rey, tuvo el sueño en el año 604 a.C. O sea, más de 3 siglos. Más de 300 años antes de Alejandro, el Señor le da el sueño al rey. Y es un sueño muy cortito, son poquitas palabras, y se cumple matemáticamente. Los mejores historiadores dicen que ellos no podrían resumir la historia del mundo en 4 versículos. Ningún historiador, ni el más genio, puede resumir toda la historia, o por lo menos estos 2.600 años que están aquí, no los pueden resumir en 4 versículos, diciendo lo esencial de cada imperio. Pero Dios en este sueño, en poquitas palabras, nos cuenta la historia del mundo. Y todo se cumple matemáticamente. Bueno, y tenemos el cuarto imperio, versículo 40. Versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Entonces el cuarto imperio, las piernas de hierro, está representando un cuarto imperio que desmenuzará todo y vendrá después de Grecia. ¿Qué imperio fue?
Roma, el Imperio Romano. Entonces aquí tenemos que el cuarto reino son las piernas de hierro, y en este tiempo nace Cristo, más o menos por la rodilla, cuando Cristo nace, dentro del Imperio romano. Roma comenzó como imperio en el 168 a.C. y se extiende hasta el año 476 después de Cristo. O sea, como 5 siglos después de Cristo. Fue el imperio que más duró. Y según los historiadores de la historia antigua, dicen que el reino más cruel que existió fue el Imperio Romano. En Roma el deporte no era quien ganaba la carrera. En Roma el deporte era qué gladiador mataba al otro. Y cuando un gladiador mataba al otro y el pobre derrotado saltaba la sangre, la gente se ponía de pie para aplaudir. Niños, mujeres, ancianos, todo el mundo aplaudía. Había otro deporte en el cual se soltaba un grupo de personas y luego se soltaban leones. Y cuando los leones se comían a la gente, se ponían de pie para aplaudir. En Roma, matar era común. Se encontró un diálogo entre dos romanos, lo encontraron los arqueólogos escritos, donde ellos tenían un escriba que iba explicando lo que conversaban. Y dentro de la conversación, uno le dijo al otro: sabes que yo tengo como hobby criar anguilas. Y lo pasó por su casa y le dijo: mira, aquí tengo la fuente con anguilas. Y el otro, que era la visita, le dijo: están hermosas tus anguilas, ¿cómo las alimentas? Él le dijo: mira, yo mato 2 personas diarias, 2 esclavos, y mira, lo vamos a hacer, llamen al matrimonio tanto, González, dijeron, un hombre y una mujer, lo descuartizaron allí y le tiraron su carne a las anguilas se las comieron. Le dijo: viste, yo soy bueno con mis mascotas, las tengo alimentaditas. Y eso no era algo malo ni terrible, era normal. El 60% de la población del Imperio Romano eran esclavos. Y los esclavos eran objetos, se podía hacer lo que querían con ellos. Los romanos eran lo único que la pena de muerte, que todos los reinos tuvieron pena de muerte, pero la pena de muerte era que murieran lo más rápido posible para que no sufrieran. Los romanos eran al revés. La pena de muerte era lo más lento posible para que sufrieran mucho tiempo. La crucifixión no hiere el corazón para que muera rápido, o la cabeza, las manos y los pies, que una persona puede vivir una semana agonizando con las manos y los pies heridos, pero tiene un sufrimiento indescriptible, porque los romanos disfrutaban con el dolor. Dice que este imperio será cruel, y así como el hierro desmenuza y quebranta todas las cosas, este imperio desmenuzará y quebrantará todo. En unos pocos años antes de Cristo, la ciudad de Corinto se rebeló contra el imperio. Las legiones romanas no dejaron ni un ser humano vivo, no tuvieron lástima de nadie. La ciudad entera fue quemada y demolida, y los cimientos de la ciudad fueron arados para que no hubiera huella de que allí hubo una ciudad algún día. Y cuando los judíos se sublevaron, ¿se acuerdan? Jesús dijo que de Jerusalén no quedará piedra sobre piedra, y literalmente fue así, porque Roma no tenía piedad con sus enemigos, no dejó piedra sobre piedra. Un profesor arqueólogo que nos enseñó arqueología del Nuevo Testamento dice que él estuvo excavando la ruina del templo, porque ¿saben ustedes que los arqueólogos no han podido encontrar la ruina del templo de Jerusalén? ¿Y saben por qué no han encontrado ninguna pista? Porque los romanos no dejaban nada. Pero dice, este profesor nos decía, se llama William Cher, es británico, nos decía que ellos tenían que excavar no arriba donde estaba el templo, sino que tenían que excavar en el valle, porque los romanos, después que destruyeron Jerusalén, cortaron la punta del cerro, del monte Sión, cortaron toda la punta donde estuvo el templo y lo tiraron a los valles, para que no quedara rastro de que allí un día hubo un templo. O sea, literalmente lo quedó piedra sobre piedra. Y cuando los judíos han visto que en la tele ellos oran así, lloran ante el muro de los lamentos de Jerusalén, bueno, ese muro no es de los tiempos de Cristo.
Ese muro fue construido en el siglo XIII por los musulmanes, cuando se apoderaron de Jerusalén. Así que ese muro, en realidad es un muro musulmán, no es un muro hecho por judíos. Pero ese muro es lo más antiguo que hay en la ciudad de Jerusalén. Por eso es que ellos lo veneran de cierta forma. Pero lo que dijo Jesús se cumplió matemáticamente. El Imperio Romano fue tremendamente cruel y duro como el hierro. Ahí tenemos los 4 imperios universales. Desde el 604 hasta la caída de Roma tenemos más de 1000 años. ¿Alguien podría anunciar lo que va a pasar dentro de 1000 años, siglo tras siglo, en detalles, y así de breve, en 4 versículos? Imposible. Ni siquiera podríamos profetizar lo que va a pasar en un par de años más adelante en forma exacta. Hay muchas cosas que pasan que no las esperábamos. El aluvión que hubo acá, ¿verdad? Ese aluvión, si lo hubiéramos sabido de antes, no habría muerto nadie. Pero no podemos pronosticar el futuro, ni siquiera un mes antes. En cambio, Dios conoce el futuro. Isaías dice: pruébenme. De todos los dioses de las naciones, ¿hay algún Dios que conozca el futuro como yo? Nadie. El único Dios, el Creador, Él conoce el futuro. ¿Sí? Por eso tenemos profecías. Pero la última parte, vamos a leer los pies. Versículo 41 dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Más habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro. Si ustedes se dan cuenta, dice: y en cuanto a los pies y a los dedos, o sea, todo, será un reino dividido. Cuando cae el Imperio Romano en el siglo V, no hubo un sexto y un quinto imperio, sino que hubieron varios reinos bárbaros que ocuparon el territorio del imperio. Y de los visigodos venimos nosotros, los descendientes de los españoles. De los suevos vienen los brasileños, ¿sí? De los anglosajones vienen los ingleses. De los francos viene Guinea francesa, Guyana francesa, que está en Sudamérica. En fin, entonces de todos estos reinos divididos que comienzan en el siglo V, continúa hasta el fin, hasta los dedos, hasta el siglo XXI, porque Apocalipsis dice que el mundo se acaba en el siglo XXI. Así que desde el siglo V hasta el siglo XXI, toda la historia desde ese tiempo en adelante será un reino dividido. No habrá un quinto imperio universal. Pero fíjense lo que dice el versículo 42. Dice: y por ser los dedos de los pies. Ahora ya el versículo 42 no le interesa todo, no le interesan los pies y los dedos. Ahora solamente nos va a hablar de los dedos. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo comienza el versículo 40 y cómo comienza el 41. El 40 nos describe los pies y los dedos como reino dividido, pero el 41 nos habla solo de los dedos. Y por ser los dedos de los pies, también son en parte de hierro y en parte de barro cocido. Será, no, estoy leyendo cuál, el 42, ¿sí? El reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Aquí no está muy bien traducido del arameo, este capítulo está en arameo. En arameo dice, en vez de decir se unirán por medio de alianzas humanas, dice se unirán por medio de la simiente de un hombre. Así dice el original. Se unirán por medio de la simiente de un hombre. O sea, a pesar de que será un reino dividido, el tiempo de los dedos, que es la última etapa de lo último de la imagen y la última etapa de la historia del mundo, en la última etapa de la historia del mundo, en la época de los dedos, va a haber un intento de formar un nuevo orden mundial. O sea, que todo el mundo se una en torno a un hombre. Porque dice, se unirán
por medio, o se intentarán unir por medio de la simiente de un hombre. La palabra simiente en el Antiguo Testamento se utiliza para referirse al Mesías que va a venir. A Eva, ¿se acuerdan? A Adán y Eva se le prometió que la simiente de la mujer será quien vencerá a la serpiente. Después a Abraham se le prometió que de su simiente vendrá alguien que va a bendecir a todas las naciones. Y no fue Isaac, porque Isaac se le prometió que de su simiente vendría ese Salvador. Y no fue Jacob, porque a Jacob también se le prometió lo mismo. Y en tiempo de David, a David se le dice: de tu simiente saldrá el rey de Israel, el que salvará al mundo. Así que debería ser un hijo de David. Pero no fue Salomón, porque también falló. Y a Salomón también se le prometió que de su simiente. Y todo el Antiguo Testamento nos anuncia un hombre, una simiente, que arreglará todas las cosas y que reinará de parte de Dios. Esa simiente o el Mesías está dentro de alguna parte de la imagen humana o es la piedra que viene del cielo. El Mesías, la simiente, la verdadera simiente que salvará y unirá al mundo, es la piedra que viene del cielo. Pero esta simiente de hombre que intentará unir el mundo entero, pero dice acá que los días de estos reyes, o sea, cuando se conforme el nuevo orden mundial bajo la figura de un hombre que será un antisimiente o un anticristo, alguien que va a querer ocupar el lugar de la simiente prometida, en ese tiempo viene el fin. Vamos a leer el versículo siguiente, y quizás leemos de nuevo, y lo leemos en forma correcta, versículo 43 y 44. Así como viste el hierro mezclado con barro, y está hablando de los dedos, ¿recuerdan? No de los pies, solo de los dedos. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán, dice, se unirán por medio de unas simientes humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, ¿cuáles reyes? Los reyes del tiempo de los dedos, los reyes que intentarán unirse por medio de la simiente de un hombre. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. En otras palabras, en Daniel 12 nos dice que después de los 4 imperios vendrá un reino dividido que durará siglos. Pero la última etapa de este reino dividido, lo que le llaman los dedos, habrá un intento de unidad mundial. Habrá un ecumenismo, un nuevo orden mundial, en torno a la figura de un hombre carismático, la simiente de un hombre. Pero cuando intenten unirse, dicen, no podrán unirse el uno con el otro, porque los días de estos reyes es cuando el Dios del cielo levantará su reino, que no será jamás destruido. En otras palabras, Cristo vendrá en el tiempo cuando el mundo intente unirse a través de la figura carismática de un personaje, un hombre, una persona que tenga influencia mundial, que sea querido por todos. Todo el mundo está pidiendo un líder mundial que medie entre los conflictos de los países, porque todos los países tienen algún problema con algún otro país, pero parece que no hay ningún país que es como neutral, o favorecen a uno o al otro, y queremos a alguien neutral. Pero no queremos un gobierno comunista, ateo, socialista o democrático. Queremos un líder que sea religioso, que sea espiritual. Y queremos un líder que cualquiera lo acepte. Por lo tanto, ya en Daniel 12 nos anuncia que vendrá un líder que formará un nuevo orden mundial, pero cuando esté casi por lograr su cometido de unir al mundo, en esos días el Dios del cielo enviará la piedra. ¿Sí? Y la piedra es el reino de Dios. Bueno, miren, vamos a sacar una conclusión. ¿En qué etapa estamos nosotros ahora? ¿En qué parte ponemos el 2016? ¿Lo pondríamos aquí en los codos? No.
En las caderas, en la rodilla, en los tobillos, en los dedos. Lo pondríamos en los dedos, ¿sí? Yo pondría en los dedos el año 2016, ¿sí? No sabemos si faltan 5 o 10 años, no sabemos cuánto, para que Cristo venga. Pero no creemos, en base a Apocalipsis 13 y 17, que pase del siglo XXI. Estamos en el tiempo de los dedos y las noticias nos dicen que el mundo está intentando unirse y se está conformando un nuevo orden mundial. Por lo tanto, estamos en el tiempo en que el mundo está cumpliendo lo que dice de los dedos. Y en estos días dice que Dios levantará su reino. Por lo menos hasta aquí, todo esto podemos ver que estos más de 2500 años se han cumplido matemáticamente. ¿Hubo algún error en alguna parte de la predicción? Ningún error, ¿sí? Saben que cuando yo hablo de la segunda venida con alguien que no cree en Dios, porque le he dado estudios bíblicos ateos, y ellos son tan incrédulos en todo que no aceptan lo que diga la Biblia. Hay que demostrárselo con filosofía, hay que demostrárselo con arqueología, con historia, y cuesta que acepten, pero saben que ellos también aceptan el Señor. Y después, acuérdenme, antes de terminar, contar un breve testimonio de un ateo que se convirtió al Señor, ¿sí? Bueno, entonces la gente, no todos creen en la segunda venida. Y el apóstol Pedro dice que en el tiempo del fin vendrán muchos burladores. Y van a decir, ustedes son los dentistas, creen que va a venir Cristo en su segunda venida. Es un cuento. Es un cuento. ¿Cómo va a venir? Y en la nube. Y algunos religiosos, los testigos de Jehová, dicen, ¿y cómo va a venir la nube? Si todo ojo le verá, si ven acá, ¿cómo le ve el hemisferio contrario, el hemisferio norte que están abajo? No es lógico, no puede venir. Y hay algunos otros hermanos de otra iglesia que dicen, no, Cristo no va a venir así, no, nos va a raptar en forma secreta, nadie le va a ver. No es que va a venir la nube y todo ojo le verá, no. Y somos los únicos que todavía creemos, como niños, ingenuamente creemos que Cristo viene tal cual como dice la Biblia, que viene las nubes del cielo y que está representado por la piedra, que viene de arriba, que instaura un reino eterno que durará para siempre. Todavía creemos eso. Jesús dice que si nuestra fe no fuera como la de un niño, no entraremos al reino de los cielos. Hoy en día la mayoría de la gente cree en las cosas que son más lógicas, las cosas que se pueden comprobar. ¿Alguien puede comprobar científicamente la segunda venida? ¿La segunda venida es un evento que se repite y que se puede repetir como un experimento? No, será un evento único. Entonces, ¿por qué creer todavía en la segunda venida? ¿Y saben por qué podemos creer en este capítulo? Porque si 2600 años se han cumplido matemáticamente y estamos ya en los dedos, ¿cómo no se va a cumplir solamente el último detalle de la profecía? Si esta profecía se habría cumplido a medias, hubiera un solo error en la profecía, tendríamos por lo menos un argumento para decir no creo que esto se cumple. Pero si todo se cumplió matemáticamente, entonces yo creo en la segunda venida. Amén. Yo creo que Cristo va a venir. Amén. Y creo que Cristo no iba a venir en su segunda venida en tiempo de la barba, de los abdominales, de las rodillas o de los tobillos. Yo creo que Cristo va a venir en tiempo de los dedos. ¿Sí? Y ya estamos viviendo en ese tiempo. En otras palabras, Daniel 2 nos dice, y Daniel 2 nos da un dato científico, ¿eh? Yo creo en Daniel 2, ¿saben por qué? Porque dice que el rey estaba preocupado esa noche por el futuro, tuvo un sueño, y aunque le impactó, él se recuerda que le impactó, no se pudo recordar. Y científicamente se sabe que en la etapa REM, aunque nos impacte el sueño, no lo podemos recordar. ¿Sí? Esto está respaldado científicamente. Y los arqueólogos encontraron varios documentos que dicen que en Babilonia, en el tiempo de Daniel, como era tan importante el tema del futuro,
y los sueños, y habían adivinos que adivinaban el futuro, profesionales del futuro. Cuando alguien no recordaba un sueño, significaba que los dioses que habían dado ese sueño estaban enojados con esa persona y no querían hacerle recordar. Y esa persona significaba que iba a arrastrar una maldición de los dioses. Incluso los dioses lo podían matar. ¿Se dan cuenta por qué el rey está tan afanado porque le adivinen el sueño? O sea, el rey no dijo, bueno, ya se me olvidó. No, sino que el rey hizo llamar a todos los sabios. Y los sabios le dijeron, mira, no nos acordamos, pero no importa. No, estaban asustados, tenían la piel de gallina, temblaban. Y el rey le dijo, si no lo adivinan, los mato a todos. ¿Ustedes matarían a alguien porque no le adivinen un sueño? ¿Sí? Bueno, no es verdad, porque hoy en día un sueño no es tan importante. Pero estos documentos arqueológicos que yo tengo ahí, las citas y las tablillas que se encontraron, dice que en Babilonia era muy importante y se creía que si alguien no recordaba un sueño era porque los dioses le estaban dando la espalda. Y si los dioses le daban la espalda, podía venirle cualquier maldición. Así que era importante el sueño. Y saben que este sueño se ha cumplido completamente. Falta un solo detalle. Y fuera de eso estamos en la última etapa. Así que estamos en el tiempo del fin, el tiempo de prepararse, el tiempo de ponerse del lado de Dios, porque Cristo viene. Y les voy a contar ahora la historia de este ateo. Él se llama David y era un estudiante de la Universidad Adventista de Chile, en Chillán, en el tiempo que yo estudié. Yo no tenía idea que él era ateo, no lo conocía, vivíamos en el mismo hogar y a veces nos veíamos, nos saludábamos, pero yo no sabía cómo él se llamaba ni él sabía cómo me llamaba yo. Y resulta que cuando terminamos nosotros nuestra carrera, mi curso, el profesor dijo, para que dejemos un recuerdo, vamos a hacer una semana de oración. El último año de teología haremos una semana de oración para dejar un recuerdo para todos los estudiantes y los profesores. Y un compañero dijo, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer si la semana tiene 7 días y somos más de 20? Estamos 44, pero habíamos poco más de 20. Y todos queríamos predicar porque habíamos estudiado homilética y queríamos ponerlo en práctica. La mayoría nunca había predicado en el templo de la UNACH, porque nos mandaban a la mies a otros lugares, más chiquititos. Así que todos queríamos predicar para poner en práctica lo que habíamos estudiado. El profesor dijo, vamos a hacer lo que hacía el sumo sacerdote, vamos a echar suertes. Todos van a escribir en un papelito su nombre, lo vamos a revolver y vamos a sacar 7 nombres. Y en el orden que los saquemos vamos a predicar. Los 7 predican. El primero predica el domingo, porque comenzábamos un domingo. El segundo predica el lunes. El tercero el martes. El último predica el sábado. Y dijo, el último, hay del último, porque el último tiene que saber hacer llamados, los mejores llamados, porque la semana termina y tiene que ser el llamado del corazón. Yo oraba para no salir, porque en ese tiempo yo era muy tímido y oraba para no ser el último. Y gracias a Dios no fui último, pero fui el primero. Y yo dije, bueno, el primero no es tan importante. Y el último fue un compañero, un pastor ecuatoriano, y casualmente él tenía el don de hacer llamados, el que mejor predicaba. Así que parece que Dios lo escogió. Y yo dije, bueno, fue el primero, no es tan importante. Y el profesor dijo, bueno, ¿quién es el primero? Le dije yo. Dijo, tu sermón es el más importante. Y yo le dije, ¿por qué? Si el último es más importante. Le dijo, no, porque el primer día vienen todos, incluso de otras iglesias de Chillán van a venir. Pero si el primer tema no les gusta, muchos van a dejar de venir. Así que tu tema es el más importante. De ti depende que en el último día esté toda la gente para el llamado. Y yo me preocupé. Bueno, y él dijo, yo sé que ustedes pueden predicar y hacer un tema rápido, pero les voy a pedir que por esta vez ocupen todas las reglas de la homilética de la oratoria y que escriban el sermón detalle por detalle y que lo memoricen y lo ensayen frente al espejo. Les voy a pedir que tomen tiempo para que hagan un sermón bien elaborado. Y
y lo que siempre nos pasa a los chilenos, que dejamos para el último, bueno, vinieron exámenes y otras cosas que no siempre teníamos tiempo. Y nosotros, los de teología, teníamos que ir a otras ciudades, nos íbamos el viernes después de clase y nos veníamos el domingo en la tarde. Así que estábamos todo el fin de semana dando estudios, predicando en otro lugar y no teníamos tiempo. Y en la semana teníamos que ir a clases, hacer tareas y rendir exámenes. Y lo fui postergando, y cuando llegó el día domingo que yo tenía que predicar esa tarde, entonces yo dije, voy a dedicar todo el día a la oración y al estudio y voy a hacer un sermón. Y cuando me levanté como a las 7 de la mañana, me va a buscar el preceptor y me dice, Urrutia, tienes suerte, viene tu familia de Santiago y vienen a verte. Y yo no podía echar a mi familia porque habían viajado de Santiago a Chillán. Mi hermana mayor había trabajado, se había comprado un autito y venían para que saliéramos a pasear. ¿Y cómo lo hacían? Así que salí con mi familia. Yo predicaba a las 7:30. A las 7:15 llegamos a la universidad. Me había mandado en un río, me había embarrado, tenía que bañarme, tenía que afeitarme, tenía que cambiarme ropa y tenía que preparar el sermón. Y mi familia se fue a las 7:20. Nos despedimos, me quedaban 10 minutos para predicar. Y estaba angustiado, estaba desesperado. Así que oré a Dios. Oré corriendo, mientras buscaba la toalla, buscaba la ropa, el terno y me iba a la ducha rápido para bañarme, afeitarme y todo lo demás. Estaba orando en la mente, Señor, dime qué predico, porque no había preparado nada. Y bueno, me estaba poniendo la camisa y me golpea la ventana de mi puerta y me dice, ya están cantando, están en la plataforma, ya está en la plataforma arriba. Así que yo me fui a abrochar los botones corriendo hacia la iglesia y pasé por la puerta de atrás, estaba sentado en la plataforma y el espacio vacío, y me siento acomodándome todavía la corbata, y mientras cantaban, en esos segundos digo, ¿qué hago? Un versículo, un texto, oro. Dije, voy a orar. Y le dije, Señor, perdóname porque no preparé el sermón, pero no lo hagas por mí, hazlo por los hermanos que están acá, porque vinieron a escucharte a ti, quieren conocerte más. Te pido que tú pongas el sermón. Y prediqué del rey Saúl. Es la historia más impactante de la Biblia. Prediqué del rey Saúl, todo el mundo lloraba. Y todos me miraban atentos, todo el mundo. Yo conocí a un joven que era drogadicto, no era adventista, era drogadicto. Y cuando salí para despedir, él se tiró en mis brazos llorando. Era un joven, pero muy rudo, muy distante. Y ¿saben qué? Quebrantó su corazón. Y lloraba, y decía, voy a cambiar de vida. Ahora creo en Dios. Y todo el mundo estaba impactado. Menos el profesor. Porque me dijo, tu sermón fue muy duro. Porque yo no prediqué de la salvación, yo prediqué de la perdición. Prediqué que Saúl se perdió siendo el líder del pueblo de Dios. Y terminé, el llamado fue este. Tú también te puedes perder. Y me senté. Pero no sé cómo me salió un sermón así, yo no lo planifiqué. Pero todo el mundo quedó impactado. Y saben que yo me fui a mi pieza. El profesor me dijo, mira, no me gustó tu sermón. Fue impactante, pero muy duro. Y resulta que un amigo, y esa noche yo no pude dormir porque el sermón, las palabras del sermón me llegaron profundamente. Y yo dije, estoy terminando teología, en un tiempo más voy a ser pastor, pero ¿será que yo estoy salvo? ¿O será que yo también me puedo perder como Saúl? Y me prediqué el sermón e hice un pacto con Dios esa noche y le dije, Señor, me doy cuenta que yo he estudiado, he sido buen alumno, he ido a la mies, he hecho todo lo que me han pedido, pero nunca, dentro de la universidad, nunca he ganado un alma. Solamente he ganado gente afuera, en la mies. Pero los otros jóvenes y señoritas de la universidad que no son adventistas, nunca les he dado estudios. Me he preocupado solamente de ser buen alumno y nada más. Y me sentí muy culpable. Y le dije, Señor, no permitas que yo me vaya de la universidad sin ganar un alma. Y al otro día, sin dormir, con unas ojeras tremendas, me fui al baño a lavarme la cara
y despejarme un poco, y estaban ocupados los lavamanos. En ese tiempo eran más chicos los hogares más humildes, así que me fui a unos lavaderos donde lavábamos ropa, y me fui a lavar la cara allí, y había los otros lavaderos, también habían jóvenes que estaban ocupándolo porque no había lugar adentro. Y uno de ellos me dice: Héctor, quiero hablar contigo. Y yo lo miré y le dije: puede ser en otro momento. No es mi mejor momento. Me dijo: no, quiero hablar contigo ahora. Yo le dije: bueno, hablemos. Y me dijo: mira, no me conoces, yo no te conozco. Me llamo David, estudio música, la carrera de música, y quiero decirte que si tú me puedes hacer 2 favores. Yo le dije: a ver, ¿qué favor? Me dijo: ¿tú puedes hablar con el pastor de la iglesia de la universidad y pedirle que me bautice este sábado cuando termine la campaña? Sí, le dije, yo puedo hablar con él, no te preocupes, hablo con él. Me dijo: pero el segundo favor es que yo quiero que tú, en esta semana, me prepares y me des los estudios bíblicos. Yo le dije: pero una semana, ¿no será muy poco? Dejémoslo para otro bautismo. No. Yo quiero pedirte que el sábado yo quiero bautizarte. Y yo quiero que tú seas mi instructor bíblico y que en esta semana me des los estudios. Yo le dije: bueno, está bien, estudiamos. Y resulta que un amigo viene y me dice, un amigo que era peruano, me dice: ¿sabes que en mi pieza hay un chico que es chileno y es ateo? Y es tan blasfemo que él se ríe hasta de Dios, dice garabatos contra Dios, se ríe de Jesús y dice cosas obscenas de Jesús, y se ríe de los pastores. Y sabes que él va a todos los cultos solamente para burlarse de los pastores. Después llega a la pieza y hace un show y se ríe, y si el pastor se equivocó, dice el error que cometió, y si el pastor se paró mal, él lo imita y se burla y les pone sobrenombre y les dice garabatos. Él odia a Dios y él se declara enemigo de Dios. Yo le dije: pucha, qué lástima, te tocó un compañero difícil de pieza. Dijo: yo he intentado orar por él, pero él me aparta cuando quiero hablar. La Biblia la tira al suelo. Él es ateo, no cree en nada, pero además de ateo es malo, es burlesco, pero va a todos los cultos solamente para burlarse de él, del predicador. Y me dijo: ¿y sabes por qué te cuento esto? Porque él fue anoche al tema y me dijo que el sermón estuvo perfectamente preparado, como que lo prepararon con meses de anticipación, perfectamente elaborado. Y dijo que es el único sermón que él no podía encontrar crítica. Y él anoche entregó su corazón a Cristo y se quiere bautizar el sábado, me dijo, y se llama David. Y yo le dije: ¿es así? Sí, es el mismo que habló conmigo en el lado humano, era el mismo. Y ese ateo que se burlaba de Dios y decía cosas obscenas contra Dios, con un sermón que no preparé, que fue obra del Espíritu Santo, ese ateo entregó su corazón a Cristo. Y saben ustedes que él me dijo, después de que ya era el viernes, me dijo: ¿sabes qué? Quiero pedirte que tú me entregues el certificado de bautismo. Yo le dije: lamentablemente tengo que ir a la mies y tengo que predicar en una iglesita cerca de Talca y no puedo fallar porque esa iglesita depende de mí. Y me dijo: pero es mi bautismo, quiero que estés tú. Yo le dije: mira, tu bautismo tiene que ser humilde, nadie tiene que saber que era ateo, yo no tengo que decir cosas bonitas, tiene que pasar desapercibido, porque la obra es del Espíritu Santo. Entonces tú vas a ser uno más, un número más en todo lo que se van a bautizar. Nadie va a saber tu historia, yo no voy a estar para verte, pero va a estar Cristo. Y lo que tú quieres es que tu bautismo esté Cristo y que el Espíritu Santo entre en tu vida. No importa que yo no esté. Y me dijo: entiendo. Anda a la mía, me dijo. Yo me bautizo el sábado. Él se bautizó. Y bueno, nosotros nos graduamos y nos fuimos. Pasaron años y yo decía: este joven seguirá en la iglesia, porque siendo ateo y estudiando una semana. Y resulta que tuve que ir a Chillán un par de años después
Y cuando llegó el sábado y fue a la iglesia, el diácono que me dio la bienvenida con terno y corbata era Daniel. Y hace un par de años me escribió un mail, me dijo: estoy viviendo en el norte y estoy escribiendo un libro de profecía. Así que David sigue los caminos de Dios, siendo ateo. ¿Por qué? Entre paréntesis, ¿qué estudio bíblico le da uno en una semana a un ateo? ¿Saben qué estudio bíblico le di? Daniel. Le di Daniel. Y este ateo me ponía todos los argumentos habido y por haber, todas las dudas y los cuestionamientos. Yo le leí Daniel 2, me decía: ¿y cómo yo sé que el original dice lo mismo que dice la Biblia en castellano? Entonces tuve que sacar la Biblia en los idiomas originales, le dije, y se lo leí, me dije: ¿cómo yo sé que esa palabra significa lo que tú me dices que significa? Tuve que sacar un diccionario de arameo a español y le mostraba: mira, esta palabra es esta, ¿qué significa? Esta palabra es esta. Así. Me decía: ¿cómo yo sé que este imperio tuvo tales características? Entonces sacábamos un libro de historia y le decía: mira, ¿qué dice? Y tuve que apilar un montón de libros cada día de los días que estuve con él para demostrarle. Pero las profecías de Daniel fueron irrebatibles. No hubo cuestionamiento que no pudiera quedarle claro. Él no pudo negar que estas profecías fueron inspiradas por Dios. Se tuvo que doblegar y el sábado se bautizó. ¿Se dan cuenta ustedes que las profecías de Daniel y Apocalipsis ganan almas? No son solamente para nosotros los que conocemos ya el Evangelio. Las profecías tienen un mensaje impactante. ¿Cómo se cumple de forma perfecta? Y lo más lindo de Daniel 2 es que no tenemos que esperar, no estamos por acá y esperar que llegue, pase toda esa historia. Estamos ya al final. Está a punto de venir la piedra, el reino de Cristo. Y por eso lo llamamos adventistas, porque creemos en el pronto advenimiento de Cristo. Que Dios nos bendiga. Mañana estudiamos Daniel 3, lo pueden repasar, y espero que nuestra fe sea más firme que ayer. Amén.